muchas gracias. Entonces vamos a empezar la última sesión de la sesión de probabilidad, la última charla de la sesión de probabilidad. Y entonces ya incluimos unas charlas de miscelánea. Y hoy entonces con Aline, Andrei y Castanau nos vamos a preguntar qué pedirle a la pseudo-independencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y ¿tengo algo con que mover o de dónde le aprieto? Es ¿no? No. Ah, de las flechitas, perfecto. Excelente, excelente. Entonces, bueno, en primera creo que les debo una aclaración del título. Y dependiendo, ¿no?, de quién lo ve, porque esta mañana leyendo así, releyendo la presentación, me di cuenta que digo, bueno, lo puse así para un probabilista, quizás podría o no ser claro, pero por ejemplo si le preguntamos a un político, creo que es absolutamente claro, se refiere a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, déjenme poner un poco de antecedente, espero no se sienten ofendidos, porque todos de aquí, si somos probabilistas, pues sabemos esta cosa perfectamente. Nada más puse este antecedente y no lo demás, por una razón muy precisa, porque a ver, supongo que todos de aquí han escuchado este inafortunado término que dice variables pseudoaleatorias o números pseudoaleatorios, ¿es cierto? Creo que todos hemos generado números pseudoaleatorios. Entonces, se para uno que, digamos, no está en nuestra área y dice, oye, ¿qué es eso de pseudoaleatorio? Porque yo leí que una variable aleatoria es una función Borel medible sobre un conjunto no vacío, nada más. Entonces, ¿en dónde viene el pseudo? O sea, ¿es una pseudofunción? ¿O es pseudo medible? ¿O cómo cae esto? Entonces se para uno y me dice al estudiante, oye, discúlpeme, pero en realidad no cabe ninguna. Entonces empieza uno a pensar, bueno, y si no cabe ninguna, entonces ¿dónde cabe? ¿Ok? Ahora, para los que trabajan en esto, obviamente saben dónde cabe. Por lo tanto, bueno, pues yo igual les invito a un cafecito y me pueden ayudar con leer estas tesis y hasta ahí, si trabajan en esto. Si no trabajan en esto, pues entonces podemos seguir. La idea es que los pseudo embonan en independencia. ¿Por qué? Porque la diferencia fundamental entre lo que definimos como variable aleatoria y lo que desafortunadamente llamamos números pseudoaleatorios es que estos últimos no son independientes entre sí. ¿Por qué no son independientes? Porque los genera la computadora según un algoritmo. Ahora bien, me van a decir, sí, pero yo he visto ahí que en cualquier lenguaje, ya sea en MATLAB hay algo que se llama seed random, en matemática creo que es randomize o algo así. ¿Qué con estos? Porque he leído que toman el milisegundo cuando usted aprieta el botón y lo multiplican con, no sé, la temperatura del circuito principal, cosas por el estilo. ¿Es cierto? Bueno, sí es cierto, pero ¿qué haces con el segundo número? Tienes que tomarte un cafecito, regresar y darle de nuevo, ya generaste dos números realmente, vamos, aleatorios, no, independientes, ¿sí, verdad? No podemos, incluso si beneficiamos de una función así, no se vale usar la función respectiva en, por ejemplo, un ciclo en donde necesitamos, qué sé yo, 2000
realizaciones. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre? Podría poner el seed random en un ciclo y esto, según, me garantiza que todo es totalmente independiente de lo demás. ¿Será? No, obvio que no. No, porque los tiempos, por ejemplo, entre los ciclos son determinísticos, entonces no hicimos nada con esto, ¿verdad? Entonces, estamos todavía en la situación de antes. Si quieren, pueden iniciar con un seed random, o sea, con una semilla, digamos, la aleatoria, o una semilla cualesquiera, pero siguiendo la computadora usa algún algoritmo. Ahora, ese algoritmo es, a finales de cuentas, un sistema dinámico discreto. Y vamos a ver, dependiendo de sus propiedades, disculpen, creo que se me olvidó cancelar el teléfono y de repente luego suena muy feo, como vine con... Gracias. Ya. Entonces, les digo, ¿cuál es la característica principal que tenemos? Ven, hay una definición, quizás no es la que más usan los puristas que trabajan o trabajemos en probabilidad, pero es equivalente. O sea, es un sí, solo sí. En general, en los libros, esta viene como teorema que dice es independiente sí y solo sí. Entonces podemos tomarla como una definición equivalente, no hay problema. Con las densidades no es exactamente lo mismo porque no todas tienen densidad en el sentido de funciones, ¿no? Pero, ¿cuál es entonces la propiedad que queremos? Queremos que la función de distribución conjunta fuera el producto de las respectivas marginales, ¿verdad? Bueno, ¿podemos alcanzar esto con un sistema dinámico en la computadora? Y la respuesta es no. Y es más o menos obvia que no. ¿Por qué? Pues piensen ustedes, piensen nada más en dos variables. Tomemos como ejemplo, los generadores más comunes que se usan son de distribuciones de cuál. ¿Qué distribución tiene? Uniforme, claro. Entonces, tomamos un generador de uniformes y tomamos dos valores consecutivos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la probabilidad que el segundo valor tome cualquier valor entre 0 y 1, como dice o como nos impondría la condición de independencia? Pues en el caso del generador, genera siempre un solo valor a partir del anterior, porque es determinístico. Este es el valor que le sigue al anterior. Entonces va a ser un solo valor, no va a ser cualquier valor entre 0 y 1. Y no podemos cambiar esto. ¿Sí? Entonces, la órbita forward de un sistema dinámico es única. Entonces, básicamente, no podemos alcanzar lo que queríamos alcanzar. Y por esto viene el pseudo. Ahora, a ver, este pseudo, ¿qué tanto nos puede satisfacer, verdad? O sea, la pregunta que viene y que es de alguna manera fundamental, y creo que es importante que lo entienda todo el mundo que no trabaja en esto, es, ok, lo generamos, pero ¿cuál es nuestro criterio de que este es un buen generador? Si falla en algo tan fundamental como alcanzar o poder cumplir con la definición,
Entonces, ¿qué le podemos pedir, verdad? Pues lo que podemos pedir es que de alguna manera estemos cerca de esto, ¿sí? Y será importante de entender cómo definimos esta cercanía, ¿sí? O sea, ¿cuál sería el criterio? Entonces, el criterio que la gente pone es que el conjunto de realizaciones generadas pase unas pruebas estadísticas de independencia que sean de nuestro interés. De la misma manera como si fueran independientes. Ahora, aquí otra vez se generan varias más preguntas. ¿Qué quiere decir de nuestro interés? O sea, ¿por qué estamos interesados en una y no estamos interesados en otra? Esta cosa no tiene una respuesta general. Es decir, hay unas pruebas comunes. A ver, ¿ustedes qué se les ocurre como propiedades que tienen las variables independientes, las que se checan así fácilmente? Porque no creo que nadie ha checado alguna vez cuando en alguna aplicación, si checaron, no sé, variables del mundo real y querían ver si son independientes o no. No creo que alguien se puso a construir alguna distribución empírica conjunta para ver por dónde anda, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué es lo primero que checaron? Muy bien. A partir de esto, covarianza, ¿no? Entonces, sabemos que si son independientes, entonces su covarianza debe ser 0. Por ende, su correlación lineal debe de ser 0. Entonces se construye una prueba estadística que dice, a ver qué tan cerca de 0 está mi correlación lineal de estas variables, ¿no? Entonces, esta es una prueba muy común. ¿Cuál es su problema? Pues su problema es que, vamos a ver ahorita un ejemplo, hay variables que son relacionadas no linealmente y tienen analíticamente la covarianza 0, aun cuando están perfectamente relacionadas. O sea, si yo pongo ahí una función cuadrática, puedo hacer fácilmente que la correlación, de las variables fuera nula, ¿no? Analíticamente. Entonces, es probable, no es dado, pero es probable que en tal caso también el comportamiento de una muestra de tal variables fuera cercano el comportamiento al comportamiento de las variables independientes en la misma situación, ¿no? Bueno, ahora el otro lado de la medalla. Si yo conozco el generador, o sea, si sé qué generador usó usted, siempre voy a poder construir una prueba estadística de tal índole, y vamos a regresar a este asunto en un ejemplo que sigue. Se puede construir una prueba que falla hasta cualquier nivel de confianza que usted quiera, ¿sí? Recuérdeme si se me olvida, porque no es central ahí en el ejemplo, pero es bonito que se lo muestre. Tomemos un ejemplo, ¿no? De esta función cuadrática, justo la que yo le decía. O sea, es una función de segundo grado, tranquila, no hay nada nuevo. En un momento
gran matemático francés, de hecho, que tuve el gusto de conocer cuando yo era de su edad de ustedes y él era más grande que yo ahora, Adrien Douadier. Si alguien ha escuchado de él, está muy conectado a lo que llaman un conejo, ¿sí? El conejo de Douadier. De entre los conjuntos de Gaston Julia, hay un bonche de conjuntos que tienen interior y hay otro bonche de conjuntos que son completamente desconectados, o sea, tipo Cantor, y esos dependen, ¿no?, de un parámetro real. Y para un cierto valor, cuando te preguntas, bueno, ¿y entre estas qué hay? ¿Hay algo o pasa directo de conjuntos que tienen interior a conjuntos que son desconectados? Y dicen, pues sí, hay un valor, y para este valor el conjunto no tiene interior, pero está conectado. Y siendo conectado, se le ocurre, fue Douadier quien demostró que existe este valor y que es único y etcétera. Y para una cierta iteración, la imagen que él publicó en su artículo donde demostraba esto se parecía a un conejo. Entonces they coined this terminology, o sea, se acuñó esta terminología del conejo de Douadier. Y sí, es muy chistoso. Si quieren, después búsquenlo en Wikipedia o en donde. Lo más chistoso, sin embargo, es que a Douadier en un momento dado le preguntaron, oye, ¿en qué estás trabajando estos días? Y dicen, en esta parábola. Entonces le dice, oye, ¿qué crees que vas a descubrir? Estás mal, ¿no? Entonces él dice, bueno, ya veremos qué voy a descubrir. Y en efecto, pues hay muchas cosas, ¿eh? No vamos a llegar a todas. Bueno, esta es la parábola. Es una parábola que analíticamente es una parábola, pero se puede usted dar cuenta que aquí yo la generé por puntos. Y cómo generé estos puntos fue iterando el sistema dinámico, o sea, empezando con una x0 no sé cuánto, iterando el sistema dinámico, y acá se representa xt, se representa xt más 1 en función de xt, o xt en función de xt menos 1, como quieran, ¿no? Bueno, ¿qué creen que es esta? Bueno, ahí dice, pero no lo puedo cubrir porque no estoy tan bueno con esta implementación para hacerlas aparecer una por una. Pues es lo mismo, pero a dos iteraciones. Entonces, en lugar de la parábola, pues es una función de cuarto grado que tiene tres extremos, ¿verdad? Aparte de los cabos que ahí están también. Y entonces se pregunta uno, ¿qué tan rápido se hace esto complicado, ¿no? Porque todavía se ve muy bien la función, ¿verdad? Bueno, le damos, y no le damos mucho, nada más le damos 10 veces, o sea, un delta t de 10, y ya no se puede ver la función. ¿Por qué? ¿Cuántos puntos están graficados ahí? Ahí llego. ¿Cuántos bytes tiene un kilobyte? 1024, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? Hay diferentes cosas. Como matemático, en primera deberíamos de preguntar ¿un kilo qué? ¿Sí? O sea, un kilobyte, un kilómetro, un kilo, ¿no? Ajá. Después, lo demás es física, podemos platicarlo después.
En condiciones normales no pesan igual, o sea, tienes que pesar en vacío. Entonces acá tenemos 1000 puntos, pero tenemos 1023 extremos de esta función. Entonces claro que no se va a ver como una función, o sea, no puedo representar 1000 puntos que me describan de alguna manera una función con 1023 extremos, ¿no? O sea, es obvio que ninguna de las ramas, entre comillas, de la función va a ser descrita decentemente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué onda con eso. ¿Están distribuidos cómo? ¿Uniformemente, no uniformemente? ¿Qué onda, no? Pues no están distribuidos tan uniformemente, pero la gente ha encontrado, usando un teorema de Frobenius-Perron, ha encontrado la función de distribución de probabilidad de estas cosas, está escrita ahí. Y es la única que es continua. Hay otras funciones que son invariantes a esta transformación, pero esta es la única que es continua, o sea, es la única función de distribución de probabilidad invariante a la iteración logística que sea continua, ¿no? Y podemos ver, o sea, les digo que la función estimada es la azul, ¿no? Y es estimada por puntos a partir de aquella realización de 1000, y la roja, ¿no? Es la gráfica teórica de la función que ahí se ve. Bueno, entonces no es uniforme, gran cosa, pues si no es uniforme la vamos a trabajar con esta función que la conocemos y la hacemos uniforme, ¿no? O sea, no hay ningún problema, la componemos y de repente resulta una cosa así, y esta cosa otra vez la obtuve de la otra, ¿no? Y esta cosa tiene como invariante ¿a quién? ¿A quién? Esta es como antes la décima iterada, pero parece más como, parece más uniforme, a ver si lo es. Pues sí lo es, ¿no? Porque otra vez aquí tenemos una empírica y tenemos la roja que es la teórica. Y entonces sí es uniforme. Y han visto la transformación. Bueno. Ahora bien, miren esto otra vez, ¿no? ¿Se imaginan la función teórica? No la puse, pero es muy obvia. Y aquí ocurre algo simpático. Si les hablo del desplazamiento binario, ¿están al día o les explico un poco mejor, ¿no? Digamos, o sea, para ejemplificar mejor, digamos que hablemos de un desplazamiento decimal, ¿no? Tomamos este número. Ahora, este número es una representación aproximada de ¿quién les parece a ustedes? De pi, muy bien, ya vemos que estamos en la misma onda. Entonces, tomamos este número y le cortamos los enteros. Aquí no es el caso, ¿no? O sea, les explico después lo que se muestra aquí. Los cortamos los enteros y nos quedaríamos con .14159, ¿no? Si lo
multiplicamos por 10, ¿no? Esto es como si lo desplazamos una a la izquierda. Esto nos enseñaron más o menos por ahí en primero de primaria. Entonces nos quedamos con 1.4159. Y si otra vez le quitamos el entero, nos quedamos con 0.4159 y así en adelante. Este es un desplazamiento decimal. Ahora, ¿cómo sería un desplazamiento binario? Pues tomamos nuestra pi, que es 11 punto algo, y lo representamos, ¿no?, en binario, todas sus decimales, y desplazamos una por una a la izquierda. Esto sería equivalente a multiplicar por 2, claro. Sería equivalente al multiplicar por 2 en cada iteración, ¿no? Porque es como multiplicar por 10 en binario. Y por como ven, o sea, la función, el desplazamiento, sería bastante equivalente, no entro ahorita en detalles en qué sentido, con lo que han visto antes, o sea, con exactamente esto, nada más que, perdón, ¿qué estoy haciendo aquí? Nada más que esta línea viene acá, ¿no? Pero en principio no cambia nada de esto cualitativamente en el comportamiento. Entonces, sin embargo, ¿qué ocurre? ¿A alguien les parece que ocurre algo raro aquí o todos están conformes? Sí, se acaba en 0. ¿Por qué se acaba en 0? Bueno, yo no lo trunqué, pero fue el desgraciado software, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que tenemos una representación interna en lo que llaman punto flotante, pero puede ser básicamente cualquier representación finita a que lleguen ustedes. ¿Y qué pasa cuando le damos para la izquierda? Decían que había dos cuates y uno le daba vueltas al otro y en un momento dado se paró. ¿Por qué? Se cansó. Bueno, es una posibilidad, pero en realidad antes de cansarse muy rápidamente, porque mira, nada más son como 50 y tantas iteraciones, le estaba dando y le estaba dando y le estaba dando y se le acabaron las vueltas. Así aquí, se nos acabaron los bits. Esto es lo que ocurre. Al moverlos hacia la izquierda y perder cada vez los enteros, estamos perdiendo un bit por iteración. ¿Sí? Bueno, se demuestra que este movimiento es el mismo que ocurre acá y es exactamente el mismo que ocurre aquí, y básicamente estamos avanzando. Bueno, ¿qué nos dice esto? Pues nos dice que sería una maravillosa idea de construir un sistema dinámico de este estilo, pero que tenemos este problema, que se acaban los bits. Bueno, vamos a ver un poco la cuestión teórica y luego vamos a regresar. Les debía una cosa sobre estos ejemplos. ¿Cuál era? Prometí que iba a mostrar
Ajá, ¿cómo se construyen? Ok, sí, exactamente. Bueno, imagínense ustedes que usamos esto. O si quieren, usamos esto, que viene por acá. Ahora bien, esto parece muy bien, al igual como bien que parece este, que además es uniforme. Es uniforme en 0,1 por 0,1. Sin embargo, yo me sé a priori los triángulos en donde no hay puntos. Ahora que hice estos circulitos así grandecitos, que etcétera, es otra cosa. Pero yo sé muy bien que hay por ahí unos 500 triángulos con la punta hacia arriba y unos 400, no, estoy diciendo tonteras, unos 512 triángulos con la punta hacia arriba y unos 511 triángulos con la punta hacia abajo, los cuales no contienen puntos. ¿Ok? Entonces me puedo acercar con un épsilon arbitrario a estos triángulos y puedo designar un área que maneje como 99% del área del cuadrado y en esta área no va a haber ningún punto nunca. Entonces obviamente que ya acabo de diseñar una prueba estadística que a un nivel de confianza absolutamente abrumador rechaza cualquier supuesto de independencia, ¿no? Porque se supone que los puntos están uniformes en el cuadrado 0,1 por 0,1. Entonces es lo que les decía, conociendo el generador, o sea, el sistema dinámico que estamos usando, puedo construir una prueba que falle. Pero la cuestión es que en general aceptamos que estamos bien si pasan las pruebas decentes, comunes, de nuestro interés, como las quieren llamar. Bueno, esto sobre esto. A ver si aquí se acaban nuestras esperanzas o todavía no, ¿verdad? Porque, a ver, ¿qué saben ustedes, sin embargo, sobre el número pi? ¿Qué tipo de número es él? A ver, porque escuché varias cosas, entonces empecemos por acá. ¿Qué tipo de número es? Irracional, en primera. Trascendente es aún más fuerte, ¿no? O sea, vamos, no solo es irracional, pero es trascendente. Con respetar la cuestión de la irracionalidad, por el momento tenemos suficiente, pero muy bien, es correcto, es trascendente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se puede representar, ¿no?, como un número periódico, ¿verdad? Pero entonces estaríamos pensando en que si pudiésemos representar el número con un número arbitrario de decimales, entonces quizás en algún sentido estamos del otro lado, y vamos a ver en qué sentido, porque esto de repente es algo más fino, ¿verdad? Bueno, a ver, primero, ustedes saben cómo hacen estos generadores muy comunes y muy rápidos, por lo tanto, o sea,
funcionan bastante bien, entre comillas, bien en los términos que hemos definido acá, de realizaciones de variables aleatorias pseudo-independientes o de números aleatorios. Las que usan cuando le dan ahí random, tal. Hay varias cosas, de hecho. Lo pueden ver en un librito así de grueso, en la cual un tercio del capítulo se llama Algoritmos seminuméricos, de Donald Knuth, que incluso todos los que luego escriben numerical recipes y cosas de estas, es la primera cita que ponen, ¿no? Porque básicamente ahí juntaron todo. Entonces sí, hay un montón de métodos, pero digamos la cosa sencilla, ¿no? En una palabra de 32 bits, más o menos hasta dónde llegan los números. Suponiendo positivos y negativos, ¿no? Suponiendo positivos y negativos, quiere decir que nos quedan 31 bits. Dijimos que 10 bits son... 10 bits, qué tonterías digo, 2 a la 10 son 32 menos 11 es 31, entonces 2 a la 31, entonces aproximadamente es 2 a la 30 es... No, es fácil, no te pongas 2 a la 10, dijimos que 2 a la 10 te da el kilobyte, ¿no? Entonces 2 a la 10 es 1024, ¿no? Entonces, si 2 a la 10 es 1024, entonces digamos aproximadamente 1000, entonces 2 a la 30 son aproximadamente 1000 millones, ¿no? O si algún día llego a secretario de Hacienda, les digo 1 billón. Entonces, 2 a la 31 pues van a ser aproximadamente 2000 millones, ¿no? Por ahí. Entonces tomamos un número primo cerca de 2000 millones, o sea que llene por ahí nuestra capacidad. Cuidemos que el ciclo de sus restos sea único. ¿Qué quiere decir esto? Si divido algo entre 7, ¿alguien se fijó cuántas cifras aparecen en la... ...10 entre 7. 0.142856. No puedo calcular con esta velocidad, pero lo que ocurre es que nada más hay 6 restos posibles. Entonces siempre vienen ciclando estas mismas, otras no hay, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que, por ejemplo, en otros casos, por ejemplo cuando dividimos entre 3, ¿aparece un ciclo de 2? No, ¿verdad? No, aparecen 2 casos de una sola cifra, que es 3 o 6, y cuando aparece el 3 se repite nada más el 3, cuando aparece el 6 se repite nada más el 6, ¿verdad? Entonces, cuidamos que haya un solo ciclo. ¿Qué nos asegura eso? Pues que obtenemos un máximo número posible de representaciones de ahí antes de que se repitan, ¿no? Y si encontramos un número primo grande que tenga un solo ciclo, entonces antes de que se repitiese llegamos a algo del orden de 2000 millones. Todavía estamos bien, pero la pregunta es ¿qué tal si alguien necesita más que esto? Es más, lo que queremos ver es si en principio
podemos llegarle y en qué condiciones. Claro, va a ser algo más complicado que simplemente tomar un número primo con un solo ciclo. Pero recuerden que también con estos primos, si hablan un poco con la gente que hace codificación y esto, no me refiero a hackers, me refiero a gente que teoretiza sobre el tema, van a ver que la cuestión de la llave pública en 64 no es tan trivial, ¿verdad? O sea, si en lugar de 32 tomamos 64, ya no es tan fácil de encontrar números primos por ahí. Ni tampoco es tan fácil entonces factorizar productos de dos números primos, ¿verdad? En esto se basa lo que llaman la llave pública. ¿Sí se dan cuenta a qué me refiero? O sea, si yo les doy un número factorizado de dos primos muy grandes, entonces toda la información está ahí. Básicamente no estoy escondiendo nada, pero con los algoritmos más fuertes que tienen, les tomará 100 años para romper el código, porque no se puede factorizar tan rápido lo que ahí se da. Y la llave es uno de los números y te resulta ahora sí de inmediato el otro, ¿sí? Los procesadores actuales sí funcionan directo sobre 64, entonces no hay ningún problema. Bueno, esta paréntesis la hice nada más para que vean que si necesitamos realmente más de 32 bits, entonces ya no es tan trivial la cosa, pero tampoco se pierde la esperanza porque, como ustedes bien dijeron, el pi y muchos otros números son irracionales, ¿ok? Entonces, existe un teorema que dice lo siguiente, que si yo sigo iterando un mapeo de este estilo, que es muy cercano al desplazamiento, podemos ver puse el teorema de esta forma porque es una forma clásica en la cual aparece desde Poincaré para acá. Obviamente aplica para 2 a la n y entonces lo podemos aplicar a lo que es el desplazamiento. Ahora, ¿cómo se demuestra? Cuando leí la presentación vi esta frase ahí que nos hace pensar a que necesariamente la prueba es por contradicción, pero no es cierto. En realidad esto fue feo de mi parte, pero ya era tarde para cambiarla. Se puede demostrar por construcción y obviamente cuando algo se puede demostrar por construcción es mucho más bonito de sí demostrarlo por construcción, porque pues es una prueba mucho más fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir el teorema? Quiero que vean un poco la idea más que escribir por ahí símbolos. Ustedes saben, o alguna vez se les ocurrió que entre cualquier dos reales hay un número racional. Sí, ¿verdad? Aunque aquellos son una infinidad mucho más grande que la primera, pero siempre hay uno ahí. Bueno, ¿han pensado en cómo se podría demostrar esto? Vámonos, no es tan complicado. A ver, piensen que tenemos dos números. ¿Le decía? Exactamente. Obviamente se usa el axioma de Arquímedes, pero quiero que agarren un poco la idea, ¿no? Porque acá es lo mismo finalmente, nada más que se usa aritmética modular.
tienen un intervalo muy chiquito, ¿no? Alfa, beta, ¿no? Lo multiplican con un número. Siempre habrá un número suficientemente grande para que este intervalo se vuelva más grande que 1. De hecho, un número garantizado sería 1 entre el techo de alfa menos beta a la menos 1, ¿no? O sea, el techo de 1 entre alfa menos beta. ¿Sí? Y con este número, multiplicando, garantizamos que el intervalo entre este número n por alfa y n por beta fuera mayor que 1. Si es mayor que 1, entonces contiene un entero. Contiene un entero, digamos que este entero es m. Entonces m entre n es racional y se va a encontrar entre estos dos números, ¿verdad? Y es la misma idea que usamos aquí. Pero veamos entonces, ¿qué nos dice el teorema? Pues el teorema nos dice que realmente podemos usar un mapeo de tal modo que tengamos los puntos ahora sí densos. Ya estamos casi del otro lado. Obviamente que lo que dijimos al principio no se ve contradecido porque no cometimos ningún error. Es decir, no podemos obtener más que un punto en una vertical de el espacio de estados bidimensional o tridimensional, etc. Pero, o sea, todavía no podemos alcanzar lo que es el rango esencial de la distribución continua, sea cual sea, en particular la uniforme. Pero ¿qué podemos? Podemos estar densos, y así como podemos estar densos en 0,1, podemos estar densos en el cuadrado 0,1 cartesiano 0,1, en el cubo 0,1 cartesiano 0,1 cartesiano 0,1, etc. ¿Sí? Entonces podemos estar densos. Esto es mucho más que podemos hacer con cualquier generador de este modular, aunque sean 10 millones de números. Además, no es trivial de construir una prueba en contra de esto. ¿Por qué? Pues porque si estamos densos, entonces no vamos a saber, o no es que no vamos a saber, sino que no vamos a poder tomar ninguna vecindad que no contenga nuestras iteraciones. Aunque es obvio que en todo momento, como las iteraciones son numerables, en todo momento lo que queda fuera tendrá medida del Lebesgue 1 en 1, 2, n dimensiones. Todavía lo que queda fuera es muchísimo más 5 minutos, es muchísimo más de lo que todavía tenemos. Pero entonces, les voy a decir el chiste de dos grandes preguntas que quedan, una más grande, otra más chica, y les doy la respuesta, y después para estar yo seguro que van a pensar mucho en esto, les voy a dejar con una pequeña tarea, pero bueno. Entonces, en primera, observan ustedes que acá tuvimos 50 y tantas iteraciones, lo que hace sentido en el sentido de IEEE son 64 menos 8 bits de exponente, nos queda 56 de mantisa más menos una del signo de la mantisa, 55 por allá.
Entonces, después de unas 50 y tantas iteraciones, esto se vuelve 0. Sin embargo, pueden observar que yo he generado aquí 1000 puntos. Entonces la pregunta es, ¿qué hice? Porque se supone que yo perdía un bit a cada iteración. Ok. Lo que hice es que hice primero esta, y de esta hice la otra. Pero aquí también perdía un bit a cada iteración. Entonces, ¿en dónde está el secreto? No es tan profundo. A cada iteración, imagínense ustedes que estamos multiplicando un número con 55 bits con otro número de 55 bits. Y el resultado lo truncamos a 55 bits, aunque tiene 110. Este error de truncar es equivalente a adicionar o sustraer una cierta cantidad de basura cada vez. Y esta basura es la que me permite iterar. Me hubiera gustado mostrarles también cómo se demuestra que esta basura actúa como debe de actuar, pero esto ya es demasiado. Lo que sí es la segunda pregunta. ¿Cómo es, no, que podemos iterar sobre la pi moviéndola todo el tiempo cuando sabemos que en realidad nada más podemos representar un número finito de cosas sobre un número finito de cifras sobre 50 y tantos bits? ¿Cómo ocurre esto? ¿No? Porque no estamos inventando, o sea, no hay más. Debe de haber un secreto. Bueno, rápido, el secreto es este. Cuando estamos realmente generando más bits de la pi, no estamos iterando sobre la última iteración únicamente. Es decir, si tengo un cierto número ahora en la memoria, estoy iterando sobre él, no quiere decir que la siguiente, cuando va a llegar este número, nos va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque a cada iteración le estoy metiendo información analítica sobre quién es el pi. Y entonces puedo ir teóricamente hasta el infinito. Obviamente que los algoritmos que generan muchos dígitos de la pi son bastante más lentos que un simple algoritmo modular. Pero como matemáticos, lo que les quería yo mostrar es que quizás vale la pena y que hay un secreto detrás. Ahora, para su tarea, me pueden escribir cuando tengan el resultado. Hay un plumón por acá. En la caja. En esta caja. Ah, en la caja roja, ok. Nada más para escribir mi correo cuando sepan el resultado. Si iteran 2 a la n, digamos en sistema decimal, iteran 2 a la n, ¿cuál es el límite de la frecuencia de los casos cuando el primer dígito es 1? ¿Ok? Ahí me digan ustedes, una vez que recibo la respuesta de ya sé que cayó sobre un terreno fértil mi semilla del seed random. Bueno, ¿sí entendieron el problema, verdad? No. El límite
para n grande de la frecuencia con la cual 2 a la n tiene el primer dígito igual a 1 en sistema decimal. ¿Empiezas con uno que tiene primer dígito 1 o quieres llegar a uno que tiene dígito 1? No. Empiezas con 1, después 2, 4, así. Ajá. Después a veces sale 1 al principio, después a veces sale 2. Y para n grande, ¿Quieres que vas a medir el número de veces que sale 1? ajá, la frecuencia que sale 1 como primera cifra, el dígito más significativo, le dicen los computadores, para entender que es primero que es último, para no decirme que no sale nunca, porque, bueno, sí sale una vez, pero... Para una semilla arbitraria. No, sin semilla, o sea, empezamos 2, 4, como dice el compañero, o sea... O para una semilla arbitraria, puedes empezar con 64, como quieras. O sea, a finales de cuentas, como es el límite para n grande, da lo mismo. ¿Ok? Questions, comments? Hay más preguntas. El problema de independencia se puede también finalizar al problema de distribución conjunta. De hecho, demuestra, o sea, la definición que se usa en general, que te dice que la imagen inversa de cualquier boreliano, etcétera, etcétera, es totalmente equivalente a que la distribución conjunta fuera el producto de las distribuciones. O sea, es sí, solo sí. Porque ellos que estos métodos no utilizan nunca que sean independientes, no nada más utilizas que puedes hacer una distribución conjunta a partir de una fórmula. No. El chiste es este, que tú te preguntas en qué falla, por eso dije yo, en dónde está el pseudo. ¿Me entiendes tú? ¿Por qué no son realmente realizaciones de variables aleatorias independientes cuando las generas en cualquier generador conocido? Pues sí, y esto se refleja en algo que contradice tu definición de independencia, pero yo creo que existe valor en concientizar en qué punto la contradice. Sí, porque es fácil decir, pues es obvio, si son dependientes, entonces no son independientes y ya se acabó. Pero sí, creo que hay cierto valor en entender y concientizar en qué modo puntualmente se está contradiciendo la definición de independencia. Sí, pero lo que yo digo es que de verdad puede ser, o sea, estos métodos nada más, o sea, te dicen mucho más, te dicen puedes hacer cualquier distribución conjunta. Sí, también, pero la idea es, bueno, te puedes acercar hasta ser denso y en cualquier sentido, digamos, de la norma del supremo entre funciones, o sea, en L infinito te puedes acercar arbitrariamente a la función. Tengo una pregunta. ¿Has visto que se usen como acumulantes para determinar si son independientes? O sea, tú hablaste de la covarianza, pero yo podría ver la covarianza de cualesquiera potencias. ¿Se usa eso? Puedes usar cumulantes, pero tú tienes que construir tu prueba. ¿Me entiendes? O sea, vamos, ¿cómo utilizas cumulantes en el caso unidimensional? No, yo digo para independencia. No, pero para independencia dices quiero usar cumulantes. Sí. Entonces, usar cumulantes quiere decir checar tu distribución. Checarlo hasta el enésimo momento, que los acumulantes mixtos son 0. ¿Se hace o no se hace? Se puede hacer, o sea, no hay ningún problema. Se puede hacer, nada más te digo, tienes que construir tu prueba, tienes que definir bien el estadístico de prueba y decir, mira, este estadístico tiene tal comportamiento para independientes. ¿Sí? Porque una prueba estadística, no he entrado aquí en el detalle, pero una prueba estadística, lo más básico, estoy hablando de una prueba simple, no una prueba de contraste. Una prueba simple, lo más básico de la prueba es que debes de conocer la función de distribución de probabilidad del estadístico de prueba bajo la hipótesis.
O sea, teniendo la hipótesis cumplida, tienes que tener un estadístico de prueba que tenga una distribución única. ¿Ok? Entonces, por eso te digo, pero sí no hay ningún problema de construir en este caso. ¿Más preguntas? Por eso agradezco a la línea de